La consultoría de hoy tiene que ver con el principio número 7 de los principios del monoteísmo de Maimónides y nos indica lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que la profecía de Moshe, nuestro maestro, es absolutamente cierta y que él ha sido el más grande de los profetas, tanto anteriores como posteriores a él. La profecía de Moshe no se refiere tanto a la persona de Moshe, sino al contenido de la profecía de Moshe, lo que es llamado en español la ley mosaica, o sea, la Torá. La principal diferencia entre los demás profetas y la ley de Moshe, que es la Torá, es que justamente la Torá nos arma la ley. En cambio, los demás profetas nos vienen a advertir sobre la ley. Sería como el convenio que hubo para armar la Constitución Nacional y el pacto que hubo, que a partir de ahí empezó la ley, digamos, la ley como la conocemos en la Constitución, y después las diferentes leyes que van sancionando los legisladores en cada generación, en cada sesión de Congreso, que son leyes que no pueden contradecir a la Constitución principal. Habíamos explicado que la idea del profeta era una conexión de revelación constante de Dios para el ser humano, que el profeta, aparte de ser adinerado, sabio, poderoso, bello y carismático, tenía que ser humilde, y la función de él, la función del profeta era, y para eso Dios le dotaba de esto, advertir al pueblo acerca de las posibles desviaciones del pueblo y advertir sobre o las recompensas que iban a tener si observaban los preceptos o las desgracias que se iban a batir sobre el pueblo si continuaban con sus caminos de transgresión y perversos, donde el profeta es evaluado no con milagros y maravillas, eso no califica para ser un profeta, sino un tipo de vaticinio que se tiene que cumplir en detalle con pelos sin señales, tal cual como lo dice el profeta. Los sabios son los que autorizan al profeta, es decir, no había forma de simular una situación que es profeta, ni exponerse ante gente sencilla o no desarrollada, o no intelectualmente, digamos, aguda para poder descubrir todas las trampas que pueda haber, sino que el conjunto de sabios, el Sanedrín, el tribunal aglutinante, era el que ordenaba, por decir una forma, al profeta, una vez que haya pasado todas las condiciones que tiene que tener el profeta, y a partir de ahí se escucha su profecía. Pero acá el Maimónides va más fuerte todavía y nos marca la diferencia entre la profecía de Moshe, o sea, la ley de la Torá, que esa es la profecía de Moshe, versus, o sea, no versus, sino en diferencia de los demás profetas que vinieron después de Moshe. Había algunas diferencias principales, que las voy a citar antes de ir al meollo de la cuestión, del concepto de la revelación. Los profetas para vaticinar tenían que entrar en una especie de lo que hoy en día se llama estado alterado de conciencia, o sea, tenían que irse lejano del campamento, concentrarse, entrar en trance, digamos, de una forma así, y Dios le revelaba algún tipo de imagen o diferentes imágenes, que eso es la profecía, con la explicación de la intención específica al profeta, y eso él comunicaba a la gente. Nunca Dios le hablaba a los profetas con palabras, salvo Moshe. A Moshe sí Dios habló cara a cara. Moshe no necesitaba ir a ningún trance. Moshe se encerraba en una especie de locutorio que era el Ohel Moed, la carpa designada, que todo el mundo lo veía, y ahí ese locutorio él recibía el mensaje de Dios y transmitía palabras certeras. Por eso el versículo habla que boca a boca habló Dios con él. Pero una de las principales diferencias es que el profeta lo tenía que hacer en estado de ensoñación, los demás profetas en estado de ensoñación y recibía imágenes, pero Moshe en estado lúcido y recibía palabras. Es por eso que cada pasaje de la Torá, muchos pasajes de la Torá comienza con las palabras, y dijo Dios a Moshe diciendo. Es decir, que en el transcurso de los 40 años de deambular en el desierto, y también, pero principalmente a partir que se dio la Torá, Moshe iba recibiendo constantemente instructivas de Dios, y eso transmitía al pueblo, y eso ocurrió, y ese es el grueso de la Torá, de los 613 preceptos que fueron desgranándose en los 40 años del desierto. Fueron en bloques. Dios le revelaba unos conjuntos de preceptos, se los revelaba, los explicaba, y así se fue culminando toda la Torá. Pero ahora vamos al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión, esto que vamos a estudiar ahora, quizás es lo más importante, pero lo más importante que vamos a estudiar en nuestro curso.
que significa la revelación de Dios en el Sinaí. De eso hablamos cuando hablamos de la profecía de Moshe y de eso hablamos cuando hablamos de la revelación divina. Tendemos a pensar que la Torá es la Torá escrita, el Pentateuco, los 5 libros, y la Torá oral es como una explicación de eso. En realidad es justo al revés. Lo principal de la Torá, como vamos a ver ahora, es que Dios se reveló. Dios se manifestó ante millones de personas, como vamos a ver ahora. Y la prueba de eso. Y esto se constituye en la prueba de la revelación máxima de la veracidad de la Torá versus cualquier otro tipo de creencia monoteísta o no monoteísta. Y ahora vamos a describirlo en el versículo. Pero lo principal de lo que vamos a estudiar es la revelación de Dios en el Sinaí. Lo que vamos a leer es el capítulo 8 de las leyes de fundamentos de la Torá, del Maimónides, el libro del conocimiento que siempre estudiamos. El capítulo 7 ya leímos una parte, que es los profetas, cómo detectar un falso profeta, etcétera, etcétera. Hay mucho para leer y te invito a que también lo leas en el capítulo 7 de los fundamentos de la Torá, pero no quiero entrar tanto en el detalle, sino en el capítulo 8 que habla sobre esto. Voy a leer un cachito antes del capítulo 7 para poner un poco de contexto. Lo expuesto constituye la metodología de todos los profetas, primeros y últimos, excepto de Moshe, maestro de todos los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre la profecía de Moshe y los demás profetas? Todos los profetas profetizaban, vaticinaban en sueños o visiones, en tanto Moshe profetizaba despierto y de pie, como dice el versículo Bamidbar, números 7. Cuando Moshe entraba a la tienda del encuentro, que era esta especie de locutorio que hablamos, para hablar con Dios, escuchaba la voz que se comunicaba con él. Obviamente que esto es absolutamente verdad, porque la Torá es patrimonio de todos los judíos, y si fuera mentira, me estás vendiendo mentira. O sea, ahora vamos a ver este detalle. Vamos a lo principal, que es el capítulo 8. La veracidad de la profecía de Moshe. De nuevo, cuando hablamos de la profecía de Moshe, estamos hablando de la ley de la Torá. No confundir con la persona de Moshe. Obviamente que Moshe era lo excelso. De hecho, Maimónides describe a Moshe como lo más selecto de la especie humana. O sea, de la civilización humana, lo más selecto habido y por haber fue Moshe. Algo tan grande. Pero no hablamos de la persona de Moshe. Hablamos de la ley mosaica, el contenido. De hecho, él dio palabras, no dio imágenes. Él dio palabras. Entonces, vamos a ver ahora el respecto del contenido de la revelación de Moshe, que es la Torá. Y ahí viene lo importante, dice el Maimónides. En cuanto a Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, los israelitas no creyeron en él solo por las señales maravillosas que ejecutó. Pues el que cree en un profeta solo en virtud de los milagros que presente, le quedan dudas en su corazón. Pues puede ser que hizo la señal por medio de hechicería y brujería. No hablamos acá al detalle, ya vamos a tocar qué es hechicería y brujería. Pero el que cree en un profeta por alguna señal o maravilla o milagro, prodigio que haga, todavía le quedan dudas en su corazón de su contexto. Capaz que él obró en forma sobrenatural ese milagro, o capaz que engañó a un público haciendo una especie de simulación. Pero no es algo seguro y absoluto. Mirá lo que te dice acá. Los israelitas no creyeron en Moshe. Ahora, ¿qué hizo Moshe con los israelitas? Los liberó de Egipto, les trajo 10 plagas, partió el mar a vista de todos, 3 millones de personas deambulando milagrosamente en el desierto durante 40 años. Sin embargo, no creyeron en él, incluso después de todos los milagros, no personales, sino nacionales. Vieron cómo todo el imperio egipcio colapsó absolutamente, ahogados en el mar de los juncos, luego de ellos haber sido liberados con toda la riqueza de Egipto, después de haber venido las 10 plagas y la última plaga, la plaga de los primogénitos, que eliminó a todos. Y después de todos esos milagros y maravillas, no creían en Moshe. El hecho de no creer en el judaísmo es una virtud, no es un defecto. Yo entiendo que para otro tipo de religiones, el no creer, decir un incrédulo, es como un defecto. El judaísmo es al revés. Es decir, que no creyeron incluso de todo lo que vieron. Eso es lo que la Torá llama un pueblo terco y testarudo por la positiva. Más bien, todas las señales que ejecutó Moshe en el desierto las hizo por necesidad y no para probar su don profético. Cuando hubo necesidad de hundir a los egipcios, partió el mar y los ahogó. Cuando tuvimos necesidad de alimento, hizo descender el maná. Cuando hubo sed, partió la roca y emergió agua de la roca.
Cuando el grupo de Korah negó su autoridad y quiso derrocarlo, fueron tragados por la tierra. Y lo mismo con todos los milagros que ejecutó Moshe. O sea, los milagros y maravillas que ante todo Israel, todos los millones de personas, Moshe obró, no eran para probar su don, no era para probar que lo mandó Dios. Era una necesidad, en medio del desierto no había pan, tuvo que hacer un milagro, bajar pan, en medio del desierto no había agua, tuvo que traer agua. Era algo absolutamente pragmático y coyuntural, pero no era la prueba de eso. Entonces, después de todos los milagros y maravillas, los israelitas no le creían. El versículo es explícito, no le creían. La pregunta es, ¿qué pasó para que le crean? ¿Qué causó que los israelitas creyeran en Moshe? Cuando decimos creer en Moshe, hablamos de aceptar una ley a perpetuidad y un estilo de vida que le iba a cambiar radicalmente la vida a ellos y a su simiente, a su descendencia, unas reglas absolutamente estrictas a perpetuidad. De eso hablamos, no hablamos de una creencia, hablamos de asumir algo que es a perpetuidad, atemporal, inmodificable, para siempre, tanto para judíos, tanto para no judíos, porque al fin y al cabo las leyes noágidas fueron refrendadas y revalidadas también en el Sinai. O sea, fue un evento absolutamente radical lo que ocurrió para que los israelitas, que eran sumamente desconfiados como virtud, creyeran en Moshe y en lo que él reveló. La entrega de la Torá y la revelación de Dios en el monte Sinai fue lo que los indujo a que creyeran en Moshe. Cuando nuestros propios ojos vieron y no los de un extraño. Cuando nuestros propios oídos oyeron y no los de los otros. El fuego, las voces, los truenos, los relámpagos. Y él, Moshe, ingresó a las tinieblas. Y la voz divina le dijo, y nosotros oímos, Moshe, Moshe, ve y diles tal cosa. Y así expone el versículo, cara a cara habló Hashem con ustedes, Deuteronomio 5:4. Y también no hizo el pacto solo con nuestros padres, sino con nosotros, con todos nosotros que hoy estamos vivos aquí, Deuteronomio 5:3. El hecho de que millones de personas vieron, y esto está bien descrito en Éxodo 19 y 20, y los comentaristas como el Midrash dice sobre Éxodo, que explican los prolegómenos de la revelación más impresionante que tuvo la civilización humana, que es que Dios, entre comillas, en persona, se haya revelado ante millones de personas. Y de eso hay testimonio visual y una transmisión generacional visual en una cadena milenaria ininterrumpida. Y ahora vamos a demostrar esto, y en eso se destaca la fe monoteísta de la Torá versus cualquier otro tipo de fe espiritual, sea occidental o oriental o lo que sea, ya que todo tipo de fe se basan en la supuesta revelación de uno, y ese uno o esos varios revelan al pueblo, y el pueblo de alguna forma les cree y empiezan a decir. Todas las religiones comienzan con la misma historia. Alguien se le reveló a algún tipo de deidad, se le reveló a una persona, a un grupo de personas, y esto convencen al resto. Acá hablamos otra cosa totalmente distinta, que la mismísima divinidad se reveló ante millones de personas que no creían en Moshe absolutamente. Hasta que vino Dios y se reveló a todos, y es un tipo de revelación que les comprometía a todos los aspectos de la vida, civil, comercial, penal, nacional, a perpetuidad, a ellos, a los judíos y a los no judíos. Y esta revelación fue transmitida generación tras generación sin ningún tipo de duda sobre la revelación. Es decir, que no hay hecho en el histórico más probado que la revelación de Dios en el Sinai. No solamente esto, sino que al día de hoy, que hay muchísimos judíos que no practican judaísmo y no conocen judaísmo, no niegan la revelación del Sinai. Y más todavía, muchísimas religiones, como por ejemplo la cristiana, se basan en la revelación del Sinai, nada más que después en el medio de la historia cambian, pero no niegan que Dios se reveló en el Sinai. Por eso Moshe en los 40 años y antes de morir se para ante el pueblo y dice, ustedes vieron, tus padres te contaron. Y en el final de Deuteronomio dice, preguntale a tu abuelo si no lo vio Dios, preguntale a tu abuelo si no lo vio Dios. Y eso, de nuevo, son leyes las de Moshe muy estrictas, morales y técnicas y prácticas, que no es una cuestión de fe, creo o no creo. Es una cuestión que se vio, se transmitió tal como se vio, se practicó tal como se reveló que se vio. Mismo los no judíos, el millón de no judíos presentes, llamado Erev Rav, la multitud mixta, que el versículo atestigua, también vieron y también transmitieron, y todos transmitieron la misma versión.
¿De dónde se aprende que la entrega de la Torá y la revelación de Dios en el Sinai, en el monte del Sinai, por sí solo es una prueba irrefutable de la verdad de la profecía de Moshe? Del versículo que habla lo siguiente. Hay un versículo que es la prueba contundente, que es Éxodo 19:9. Yo vendré hacia ti en una espesa nube, dice Dios, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. O sea, que antes de esto los israelitas no creían en Moshe con fe eterna, sino con una fe que daba lugar a reflexiones e inquietudes. Después de haber recibido los milagros y maravillas absolutos, y después de haber recibido la liberación de Egipto y la partición del mar, como dijimos, y estar al pie del Sinai, con una expectativa increíble, todo el pueblo aunado sabiendo que iba a pasar algo, pero sin embargo no creían en una fe, no creían con un tipo de fe que daba total, sino que daba lugar a dudas, a reflexiones e inquietudes. ¿Qué va a pasar? A tal punto que Dios le dice, yo voy a aparecerme alegóricamente, en una espesa nube, para que el pueblo escuche como yo hablo contigo. Como una persona que dice, mira, yo estoy con fulano, estoy con el presidente de la nación, y yo te digo por teléfono, y no te creo, y no te creo, no te creo. ¿Sabes qué? Vamos a hablar los dos, uno cara con otro, el presidente conmigo, el mío con el presidente, para que me creas. Y eso es lo que hizo Dios. Dios habló con Moshe delante de todo el pueblo para autorizarlo y que a partir de ese momento todo lo que diga Moshe es palabra de Dios para el pueblo. Y el pueblo vio esto, o sea, escuchó como Dios hablaba con Moshe directamente. Fue lo que terminó de certificar y constatar la absoluta veracidad y autenticidad de la profecía de Moshe. Por eso ese golpe de gracia, digamos, esa evidencia final fue lo que los comprometió al pueblo judío a perpetuidad con Dios y a los no judíos a transmitir y a practicar la ley noágida también a perpetuidad. Dice el Maimónides el punto 2. Resulta que aquellos a los que Moshe fue enviado, que es a los israelitas, son testigos de la veracidad de su profecía. Los mismos, los mismos judíos emancipados de la esclavitud de Egipto, que salieron a la libertad y estaban en el desierto, son los testigos de la veracidad de la profecía. Y ellos iban a ser los objetos sobre los cuales, las personas sobre las cuales se aplique la ley. Una ley de Sinai que tiene derechos y garantías y recompensas, pero muchísimas preceptos y obligaciones y deberes. Por lo que no precisa ejecutar ninguna señal alguna para ellos. ¿Qué más prueba que Dios hablando en el Sinai y millones de personas viéndolo? Quiere decir, no hace falta ningún tipo de milagro. Pues tanto ellos como él lo saben por igual, todo lo vimos. Imagínate que estamos hablando de nosotros y de repente yo aparezco hablando con el presidente de la nación y escuchamos la voz del presidente de la nación hablando conmigo. Nadie se lo puede, y todo lo ven, nadie lo puede desmentir porque es algo visual. Por eso, la principal diferencia entre la fe y el monoteísmo de la Torá, de cualquier otra forma de monoteísmo y de idolatría, que lo hace absolutamente veraz, es la autenticidad de la revelación en el Sinai. Por eso, más que 10 mandamientos, que de hecho no son 10, son muchos más, y para Nonaje son otros, hablamos de la revelación del Sinai. De 10 mandamientos es una frase acuñada quizás en el mundo más secular, pero en el mundo de la Torá se habla de la revelación de Dios en el Sinai, o en hebreo Ma'amad Ar Sinai, que eso fue el hecho constitutivo de la ley monoteísta. A partir de ahí empieza la ley monoteísta y a partir de ahí se refrenda y se revalida la ley noágida que venía de antes, pero había sido, la gente no la practicaba y estaba aflojada, y ahí se revalidó y se refrendó. O sea, hablamos de una fe y una convicción certera visual, y por parte de todos, todos por igual. Es por eso que Dios se reveló en un desierto, sin techo, sin ningún tipo de truco, sin ningún tipo de posibilidad que se pueda fraguar o simular una situación, sino en el desierto puro, sin que todo el mundo sea libre para ver lo que va a pasar. Entonces, resulta que aquellos a los que Moshe fue enviado, a los israelitas, son testigos de la veracidad de su profecía, por lo que no precisa ejecutar ninguna señal para ellos. Pues tanto ellos como él lo saben por igual, todos juntos, tanto Moshe como la gente, vio a Dios en el Sinai. Y se comparan a dos testigos que vieron juntos el mismo hecho, donde cada uno sirve como testigo
de que el otro está diciendo la verdad y ninguno precisa ninguna prueba adicional para sustentar la posición del otro. Dos personas que vieron un mismo hecho, en el mismo momento, en el mismo lugar, de la misma perspectiva, se miran entre sí, saben lo que están hablando, saben que es verdad lo que está diciendo. Asimismo, respecto de Moshe, todos los israelitas fueron testigos de su condición de profeta luego de la entrega de la Torá en el monte Sinai, por lo que no precisó ejecutar ninguna otra señal para ellos. Un ejemplo más cotidiano es que cuando un empleado va a tomar un empleo, entonces el jefe de la empresa aparece por primera vez, se dan la mano, firman el contrato y a partir de ese momento le dice, mira, yo soy el jefe de la empresa, yo te contrato personalmente, pero yo no estoy el día a día de la empresa, por lo tanto te voy a dejar a mi gerente, que todo lo que diga mi gerente es como que lo digo yo. Pero al momento de la firma del contrato y del pacto, el jefe apareció y firmó el contrato. A partir de ese momento nunca más aparece el jefe como tal, sino que cada tanto manda inspectores. Pero lo principal es que al momento de firmar el contrato, el jefe apareció. Obviamente, en el día a día no va a estar él, sino va a estar el gerente que va a evaluar el trabajo e indicar el trabajo. Lo mismo acá, el gerente vendría a ser, el dueño de la empresa vendría a ser Dios, y el gerente de aplicación es Moshe, digamos, pero no tiene, gerencia, indica lo que el jefe dice, digamos. Y el empleado somos nosotros, por decirlo de una forma. Entonces basta con ver al jefe una vez más para saber que es verdad, que se va a cumplir el contrato y que es real y que no es algo simulado ni es algo falso, sino que es algo verídico. Eso fue la revelación de Dios en el Sinai. Sigue el Maimónides diciendo, así dijo Hashem a Moshe en el comienzo de su misión profética en la zarza ardiente, cuando empezó toda la historia en Éxodo, cuando le otorgó las señales para ejecutar en Egipto, o sea, los milagros, ¿sí? Ellos obedecerán tu voz. Dios le dijo, vos haces esto que yo te digo y los judíos te van a creer. Éxodo 3:18. Moshe Rabbeinu sabía que el que basa su fe en milagros tiene dudas, reflexiones e inquietudes en su corazón. Y por eso procuró escabullirse, aduciendo, no me creerán. Dios le dice, sí te van a creer. Y Moshe dice, no me van a creer. Ahora, ¿de dónde sabía que Moshe no le van a creer? Porque una fe sustentada en señales, milagros y maravillas no es absolutamente verídica, sino que puede ser por un montón de motivos que surja eso. En cambio, él necesitaba algo más contundente que un milagro y maravilla. Hasta que Hashem le respondió que la fe basada en aquellos señales y milagros continuaría solo hasta que salieran de Egipto. O sea, los milagros eran transitorios hasta tanto va a haber una revelación en el Sinai. Pero luego del Éxodo, después de que experimentasen la revelación en el monte, desaparecerían todas las dudas que los israelitas tuvieran en relación con él. Y Hashem le comunicó que le daría una señal incuestionable, la entrega de la Torá, para que sepan que él envió de verdad desde el mismísimo comienzo y que no les quede ninguna duda. A ello se refiere el versículo: esto será la señal que yo le te he enviado. Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Elohim, a Dios, en ese monte. Éxodo 3:12. O sea, la prueba y la señal, el prodigio que les voy a hacer, no es que les traje plagas a Egipto, ni que les partí el mar, ni que maté a todos los primogénitos egipcios, ni que Egipto, que era el imperio, colapsó en el mar, ni que les bajo la maná, ni que les doy agua en el desierto. Eso no, eso son transitorios, eso es poca monta. La principal señal de la autenticidad es que yo me voy a mostrar ante ellos directamente. Más señal que esa. Al ser que es tan intensa la revelación del Sinai, por consiguiente, si se presenta un profeta después de la revelación del Sinai, que ejecute grandes señales y milagros, y nos pide negar la profecía de Moshe, no se lo escucha, es un profeta falso. Porque por el solo hecho que pretenda negar la profecía de Moshe, que vimos con nuestros ojos y recibimos en generación tras generación de testimonio inalterable, nos asegura de que aquellos milagros los ejecutó por medio de hechicería y brujería, y no por su don profético. Porque la veracidad de la profecía de Moshe no se basa en señales como para compararlas unas con otras y evaluar qué señal es más impresionante. No es un concurso de milagros. A ver, Moshe hizo tal señal y otro hizo tal señal y vamos a evaluar cuál es más impresionante. Pues no creemos en Moshe por los meros milagros que haya ejecutado, sino por el don profético de Moshe. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo oímos con nuestros propios oídos, tal como Moshe mismo. En el mismo momento que Dios habló con Moshe, vimos esa señal, esa situación y esa revelación, como dice el versículo bien claro, que en el Éxodo 19:9, este es el versículo sobre el cual se sustenta toda la fe monoteísta. Lo leo de nuevo: yo vendré hacia ti en una espesa nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, dice Dios a Moshe,
y así creerán en ti para siempre. Entonces, justamente, pues no creemos en Moshe por los meros milagros que haya ejecutado, sino por el don profético de Moshe. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo oímos con nuestros propios oídos, tal como Moshe mismo. Y por lo tanto, ninguna señal de ningún profeta, por más impresionante que sea, tiene el poder de invalidar la profecía de Moshe que lo vimos con nuestros propios ojos. Esto es comparable como el caso de una persona que vio con sus propios ojos cierto hecho y se presentan testigos y lo niegan. No se lo escuchará porque sabe con certeza que se trata de testigos falsos. Algo que uno vio directamente y vienen los testigos y dicen, no lo viste, ¿cómo no lo viste? ¿Qué vi yo? Yo seguro que vi. Entonces seguro que hablamos de profetas falsos. Es por eso, por consiguiente, en Deuteronomio 13, la Torá expone que incluso si se cumple la señal o el milagro que anunció ese pseudo profeta, no obedezcan a ese pseudo profeta por más que el milagro se cumpla. Pues por medio de sus señales y milagros pretende contradecir lo que tú has visto y con tus propios ojos. Y dado que consideramos los milagros como prueba de profecía solo en virtud de que Moshe nos ordenó que así fuese, ¿cómo podemos aceptar el milagro que ejecuta una persona presumiendo de profeta que niega la profecía de Moshe, la cual hemos visto y oído con nuestros propios ojos y oídos? Esto es lo que se llama el tema, que es un tema muy profundo. Solamente vimos un pequeño capítulo del Maimónides, pero es un tema muy, muy profundo en el saber filosófico y místico de lo que es la Torá, de la revelación de la Torá, que se llama Ma'amad al-Sinai, que es lo que sucedió en el Sinai, que esa es la prueba contundente de la fe visual monoteísta. Este es un capítulo una clase para repasarla, reflexionar, asegurarse de ella, estudiar los contextos que hablan los libros, por ejemplo, el Midrash dice y otros más de Éxodo, y todos los comentaristas de la Torá sobre Éxodo 19 y 20, que ahí se describen los prolegómenos de la revelación del Sinai y la revelación propia del Sinai.